Saludos. En esta lección vamos a hablar del personaje secundario que será el acompañante del villano de tu historia. Todo lo que dijimos respecto al acompañante del héroe nos sirve para el acompañante del villano, y es que comparten la mayoría de sus características. Lo que pasa es que a lo mejor lo que pueden cambiar son sus motivaciones, las motivaciones de este personaje. Pues como el acompañante del héroe, este acompaña y ayuda al villano, le sirve, pues cumple sus órdenes, hace lo que le dice. ¿Y qué, por qué? ¿Por qué le acompaña? ¿Qué motivación puede tener el secundario del villano para acompañarle? Bueno, pues mira, especialmente que tiene menos poder que el villano, porque el secundario del villano no deja de ser otro villano, pero que tiene menos poder. Es decir, que está haciendo el mal, por eso acompaña al villano, pero no tiene tanto poder como para ocupar su puesto y ser él el protagonista de esa historia, de esa maldad, ¿vale? Entonces, en muchos casos, en muchas películas, en muchos libros, te darás cuenta de que el secundario del villano muchas veces es incluso más malo que el villano y el villano tiene que contenerle, tiene que atarle en corto, tiene que controlar que no haga demasiadas maldades. Y en muchas ocasiones también ocurre que ese villano, ese secundario del villano, poco a poco va adquiriendo poder, va adquiriendo conocimientos, va adquiriendo ambición y logra derrocar a su jefe, a su villano, y convertirse él en el villano principal de la historia. Fijaros hasta qué punto es importante este personaje. Bueno, dependiendo del género de tu historia, imagínate que estás haciendo una historia de un género un poquito cómico. Bueno, pues este villano puede poner un punto cómico a las historias y ser muy torpe, por ejemplo. Pero claro, si es muy torpe, el villano se puede enfadar y le puede castigar. Entonces, cuando es muy torpe, tiene que ocultar que es torpe para que el villano no le castigue, no tome represalias. Puede ser muy tonto, puede ser muy gracioso, puede que sea simplemente alguien que el villano tiene pues para que le acompañe y le haga recaditos y cosas de estas. O puede que sea alguien en el que el villano se apoye mucho porque es un tío muy inteligente, una persona muy inteligente, muy estratega. El acompañante del villano puede tener las características que tú consideres, pero si no tienes previsto que el acompañante del villano al final venza al villano y tome su lugar, entonces no tienes que darle tanto protagonismo que quite ese papel principal al villano, como también decíamos del secundario del héroe. Bueno, por qué le acompaña al villano? Pues porque puede tener objetivos parecidos a los del villano. O sea, lo que quiere conseguir el villano también es lo que quiere conseguir el secundario del villano. O a lo mejor no, a lo mejor es porque el villano le paga, es un mercenario, recibe un sueldo para hacer ese trabajo. O a lo mejor los objetivos del secundario son objetivos ocultos. No quiere que nadie se entere, ni siquiera su jefe, su villano. El villano tiene que enterarse de qué objetivos ocultos tiene ese personaje secundario, eso que quiere conseguir con tantas ganas. Bueno, pues todo eso lo tendrás que planificar muy bien en tu ficha del personaje y tenerlo muy clarito para que poco a poco se vayan viendo esas intenciones del secundario que a lo mejor pueden dar un poquito más de interés a esa historia, pero ojo, no pueden ser unos objetivos tan extraños, tan diferentes a lo que se está hablando en toda la historia, que, no, que deja al lector un poquito descolocado diciendo, pero bueno, ¿esto a qué viene? Recuerda que es muy importante que todo sea verosímil y que aunque tengan objetivos diferentes, oye, que tengan un cierto grado de compatibilidad.
Pues en la tarea de esta lección, lo que vas a tener que hacer, como ya has adivinado, es diseñar la ficha del personaje secundario que acompaña a tu villano. Entonces, te he vuelto a poner aquí, como ya viste para el acompañante del héroe, una serie de preguntas que son las más importantes en las que te tienes que centrar para tener muy clarito cómo es este personaje secundario que vas a diseñar y cómo se va a comportar. Fíjate, te he puesto aquí a los malos de los pitufos, que es Gargamel, el mago Gargamel, y su gato Azrael. En este caso, el villano sería Gargamel y su acompañante sería Azrael, el gato, que muchas veces, como hemos dicho, es más malo incluso que el mismo Gargamel y que intenta ser más cruel que el mismo mago con los pitufos. Bueno, fíjate en estas preguntas que te he puesto, ¿vale? ¿Qué relación tendría Azrael con el villano, con Gargamel? Bueno, pues es su mascota y además, pues bueno, le hace compañía, vive solo Gargamel, es su amigo, su compañero y además le sirve pues para hacer recados y demás porque es un gato muy listo, ¿vale? ¿Por qué le acompaña? Pues porque le cuida, porque le trata bien, como todas las mascotas, pero también porque él quiere cazar pitufos y Gargamel también quiere cazar pitufos. Tienen el mismo objetivo, cazar a los pitufos, comérselos en el caso de Azrael y Gargamel, bueno, pues hacer sus pócimas y sus potingues que con los pitufos pues le salen mejor y más potentes. ¿Cómo puede ayudar al villano Gargamel? Perdón, Azrael. Pues mira, pues porque es un gato, es muy ágil, es muy rápido y él tiene más posibilidades de atrapar a los pitufos porque es un gato que es un buen cazador. ¿Qué habilidades tienes? Pues esta, que es muy buen cazador, tiene unas zarpas con unas uñas muy largas, tiene un buen olfato, tiene un oído muy bueno. ¿Qué defectos tiene? Pues que a veces es muy impaciente, muy ambicioso, en vez de pensar un poquito, actúa sin pensar y puede caer en trampas de los pitufos o puede hacer que los pitufos se escapen porque se ha precipitado. ¿Cómo va a evolucionar? Bien, recuerda que hemos dicho que los personajes en todos los cuentos, todas las historias, tienen que tener una evolución, un cambio, porque van aprendiendo cosas, van sufriendo derrotas, van sufriendo éxitos, van experimentando éxitos. Y entonces, claro, evidentemente, no pueden pasar por ese montón de problemas y de historias y de aventuras sin que cambien un poco, sin que evolucionen. Bueno, en el caso de Gargamel o en el caso de Azrael, resulta que pertenecen a una serie. No es una novela autoconclusiva que empieza y acaba y ya, que entonces sí habría que ver esos cambios y esa evolución. Pero como es una serie en las que hay muchos capítulos, no es posible que en cada capítulo estos personajes vayan cambiando y evolucionando cada vez más, porque al final no reconoceríamos a los personajes, cambiarían tanto un poquito en cada capítulo que al final serían muy diferentes a como eran al principio. Entonces, cuando estamos hablando de series o de capítulos, no existen esas evoluciones. Sí se puede hacer algún pequeño cambio, alguna evolución, si hacemos que el gato aprenda algo durante esa historieta, durante esa serie, ese capítulo, que un pequeño cambio sería eso, aprender una lección, ¿vale? Bueno, pues todo esto lo tendrás que tener en cuenta a la hora de diseñar a tu secundario y he intentado reducir al mínimo posible la plantilla que te vas a descargar desde la hora virtual con el mínimo de preguntas para que tú te centres solo en lo más importante y tengas muy claro cómo va a ser el secundario que acompaña al villano de la que va a ser tu primera novela.